El comandante Jack cortó con papel a McGill Cuddy, desplomado en su silla ergonómicamente diseñada que había sido calibrada específicamente para la comodidad espinal humana por el Comité de Acomodación de Muebles del Consejo Galáctico. El hecho de que se sintiera como si estuviera sentado en una bolsa de ardillas enojadas le dijo todo lo que necesitaba saber sobre el compromiso del Consejo con la integración humana. Punto de orden, chilló el embajador Sust de la conciencia de silicio, su forma cristalina vibraba con lo que Miliki había aprendido a reconocer como terror apenas oculto. El delegado humano parece estar suspirando según el registro histórico. 7249B de tamaño humano a menudo preceden a actos de violencia extrema, como declarar la guerra o solicitar hablar con el gerente. McGill levantó la mano con exagerada lentitud y observó con sombría diversión cómo varios miembros del consejo se estremecían. Le aseguro al honorable embajador que esto es simplemente una señal de fatiga. Después de todo, esta es nuestra 157 reunión sobre la admisión de la Tierra al Consejo Galáctico, gritó la fatiga, alto consejero, plink plonk del colectivo gelatinoso, su cuerpo translúcido girando un tono particularmente alarmante de puse el humano, admite su debilidad seguramente esta es una artimaña inteligente para adormecernos en una falsa sensación de seguridad, no Rul Miliki, respondió pellizcando el puente de su nariz solo el resultado natural de asistir a 156 reuniones anteriores, donde la solicitud de la Tierra fue rechazada por razones cada vez más extrañas, incluyendo puedo recordarle al Consejo el rechazo de la semana pasada, basado en el hecho de que los humanos ocasionalmente disfrutan viendo videos de pequeños animales asustados por pepinos. La Cámara del Consejo estalló en susurros aterrorizados tal crueldad casual hacia las formas de vida indígenas de la Tierra murmuró un delegado en realidad Hilu intervino los gatos están perfectamente bien después de la cuestión de orden la voz atronadora del gran árbitro Kirk del Imperio Seniano atravesó la cámara el imponente insectoide se levantó a su altura máxima de casi 3 metros ojos compuestos brillando con fervor burocrático tenemos nueva evidencia que debe considerarse con respecto a la solicitud del humano el ojo izquierdo de McGill comenzó a temblar había obtenido su apodo corte de papel no por su legendario trato de piel con la guerra burocrática, sino por el momento en que accidentalmente se había dado un corte de papel durante una reunión del Consejo y provocó que 3 especies declararan un estado de emergencia por la exhibición casual humana de rituales de derramamiento de sangre. Kerr había producido una exhibición holográfica con un floreo de sus apéndices ceremoniales. Nuestra división de investigación ha descubierto que los humanos consumen intencionalmente sustancias que causan dolor a sus órganos sensoriales orales. Llaman a estas sustancias especias la cámara quedó en silencio McGill Cuddy, podría haber jurado que escuchó a alguien desmayarse estas especias Kirket, continuó las mandíbulas temblando de indignación, contienen compuestos que se unen a los receptores del dolor y los humanos, los consumen por placer el consejo explotó en caos el representante de la conciencia de silicio comenzó a vibrar tan rápidamente que casi lograron el túnel cuántico 3 miembros del colectivo gelatinoso, se fusionaron en un charco de pánico es solo capsaicin McGill protestó débilmente agrega sabor, ni siquiera es el humano lleva estas sustancias con ellos, gritó un miembro particularmente nervioso de la conciencia etérea, señalando el bolsillo de McGill Cott, donde había escondido un paquete de salsa picante del almuerzo me muevo, anunció Kirk con el aire de alguien que acaba de evitar una catástrofe galáctica que la solicitud de la Tierra fuera rechazada con el argumento de que cualquier especie que ingiera deliberadamente sustancias que inducen dolor para entretenimiento claramente posee tendencias masoquistas incompatibles con la sociedad civilizada, todos a favor gran canciller vacío dentro del vacío preguntó. Su campo de absorción de oscuridad parpadeando con lo que podría haber sido presunción la votación fue unánime nuevamente McGill Cuddy se levantó lentamente de su silla de tortura, se enderezó el uniforme y sonrió, no era una sonrisa particularmente agradable, era el tipo de sonrisa que sugería que alguien finalmente se había quedado sin paciencia la razón y la voluntad de ser diplomático muy bien dijo en voz baja, yo que al consejo por su minuciosa consideración de la solicitud de la Tierra, por supuesto, necesitaré presentar los formularios de apelación estándar por triplicado, las 847 páginas individualmente a mano según la sección 12, subsección Q, de la Carta del Consejo sobre Procedimientos Burocráticos. Varios miembros del Consejo se movieron incómodos, conocían esa sonrisa, la habían visto antes en los rostros de otros humanos que finalmente habían tenido suficiente, era la sonrisa que había precedido al gran embargo de café de 2184, el despliegue táctico de chistes de papá en el sector riel, y la temida campaña pasivo-agresiva de notas post-it de 2196, pero seguramente pensaron que ninguna especie sería lo suficientemente mezquina como para librar una campaña de guerra burocrática contra todo. El Consejo Galáctico. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Blip bloop, McGillicuddy gritó mientras irrumpía en su oficina. Necesito que me ayudes con algo monumentalmente mezquino.
Su asistente alienígena levantó la vista de su terminal, los 7 tallos de los ojos se animaron con interés a pesar de estar oficialmente asignados para monitorear la posible agresión humana en el lugar de trabajo. Blip Bloop había desarrollado tanto una apreciación por la naturaleza humana como una adicción afortunada de la UNT a las telenovelas de la Tierra. ¿Tiene esto algo que ver con que el Consejo rechazara la solicitud de la Tierra de nuevo? Señor, vi la transmisión en vivo, la parte donde sonrió fue la más inquietante. 3 especies diferentes presentaron protocolos de emergencia. Miliki comenzó a buscar archivos en su pantalla hueca. Dígame, Blip Bloop, en su extenso estudio del entretenimiento humano, ¿alguna vez se encontró con el concepto de cumplimiento malicioso? Oh, sí, los tallos de los ojos de Blip Bloop se movieron de emoción como en el episodio 847 de Days of Our Lives, cuando Rebecca siguió las instrucciones de Brad de regar las plantas exactamente como estaban escritas, aunque sabía que inundaría él. Oh, se detuvieron. Los tallos se cayeron. Oh, Dios, de hecho. La sonrisa de McGillicuddy había alcanzado niveles de agresividad pasiva de grado armamentístico. Sabía que, según la regulación 5994b del Consejo Galáctico, cualquier especie que busque admisión debe presentar informes de estado sobre el desarrollo de su civilización, pero señor, la Tierra hace eso mensualmente. Cualquier desarrollo, Blip Bloop, cada uno, incluido el que todos tenían. Para el almuerzo Blip Bloop's color cambió a un movimiento preocupado por lo que la regulación fue escrita por los burócratas cuánticos de TETI experimentaron el tiempo de forma no lineal, lo dijeron como una broma, no hay nada en las regulaciones que diga que las bromas no se pueden tomar literalmente. Miliki comenzó a escribir: voy a necesitar que me ayudes a documentar cada avance humano desde la invención de la rueda, formularios separados para cada uno por triplicado, eso es millones de formularios, miles de millones en realidad, y de acuerdo con la sección 47J, deben entregarse en persona durante el horario comercial que gracias a las múltiples zonas horarias del Consejo, es básicamente siempre. McGill hizo una pausa. Y necesitaremos testigos para cada uno. Señor Blip Bloop se aventuró con cuidado. ¿Es esto porque el embajador Kirk llamó a los humanos bárbaros adictos a las especias? En parte, también es porque he pasado 3 años siendo diplomático mientras el Consejo nos rechazaba por tener naves espaciales sospechosamente redondas y tendencias alarmantes a vincularnos con formas de vida no inteligentes. Sacó otra regulación. ¿Sabías que estamos obligados a notificar al Consejo de cualquier posible malentendido cultural? Creo es hora de que informemos de cada modismo humano individualmente. Todos ellos. Blip Bloops, la voz tembló, cada uno comenzando con sus gatos y perros reinantes, que deberían desencadenar al menos 4 sesiones de emergencia. La sonrisa de McGillicuddy se ensanchó. Y luego pasaremos a rompernos una pierna. Durante la próxima semana la división administrativa del Consejo Galáctico se encontró sepultada bajo una avalancha de papeleo meticulosamente archivado. Las oficinas diplomáticas humanas en toda la Galaxia comenzaron a enviar formularios para todo, desde la invención del clip hasta las últimas variaciones en las técnicas de preparación del café. Cada envío requería un mínimo de 3 miembros del Consejo para revisarlo, firmarlo y archivarlo. Cada informe de modismo cultural tuvo que ser evaluado por el Comité para la Prevención de Metáforas Violentas. Cada receta humana necesitaba la aprobación de la Junta de Seguridad Xenobiológica. La eficiente máquina burocrática del Consejo comenzó a chisporrotear. Han informado de otro modismo, se lamentó un joven Clark irrumpiendo en la oficina de Kirk. Algo sobre morder más de lo que puedes masticar. El departamento de traducción literal está en crisis. Kirkett y Tenny se crisparon irritados. Seguramente se deben quedar sin formularios eventualmente, señor. La voz de Clark se redujo a un susurro. Acaban de enviar una solicitud para revisar las implicaciones de seguridad de algo llamado Thumb Wars en 17.000 dialectos. Mientras tanto, en su oficina, McGill estaba empezando. Blip Bloop gritó: ¿qué te parece ayudarme a presentar permisos individuales para cada video de Cat en la Internet humana? BP Bloop, que acababa de terminar de procesar el papeleo para la invención del Choca esos 5, miró horrorizado. Señor, esos son miles de millones de videos de hecho, y según la resolución 3336C del Consejo, cualquier transmisión de posible importancia cultural debe revisarse por su posible impacto psicológico en las especies miembro. McGill se reclinó en su silla. Creo que es hora de que el Consejo aprenda sobre Keyboard Cat, todas las versiones con evaluaciones completas de impacto psicológico, pero Sir Blip Bloop protestó semanalmente mientras intentaba ocultar simultáneamente su pantalla hueca, que definitivamente no estaba reproduciendo el último episodio de The Young and the Restless. ¿No es esto un poco excesivo? Blip Bloop, mi amigo McGillicuddy, dijo que sacar el formulario para informar sobre prácticas culturales potencialmente peligrosas ni siquiera. Hemos llegado a la parte donde presentamos advertencias de seguridad separadas para cada movimiento de baile humano individual. Dime, ¿cómo crees que reaccionará el Consejo al enterarse del hilo dental? El sonido del chirrido aplastante de Blip Bloops fue ahogado por la llegada de otro carrito de formularios,
cada uno requiriendo atención individual, sello de tiempo y un mínimo de 12 firmas de especies con diferentes números de apéndices. La operación leve inconveniente se estaba llevando a cabo exactamente como estaba planeado, pero esto pensó Mikadi mientras comenzaba a completar el primero de los 10.000 formularios que explicaban el significado cultural de los patitos de goma. Era solo el comienzo. El Festival Anual de Armonía Interespecies del Consejo Galáctico fue tradicionalmente un momento de celebración digna este año. Sin embargo, las cosas fueron ligeramente diferentes en gran parte debido a los generosos obsequios humanos a cada miembro del Consejo. Son solo plantas de interior. McGillicuddy explicó inocentemente al Comité de Seguridad: especímenes terrestres perfectamente normales. Pensamos que agregarían un encantador toque de verde a las cámaras del Consejo. Los especímenes han crecido a través de 3 cubiertas. Las mandíbulas del embajador Kirk chasquearon en agitación. Son resistentes a todas las formas conocidas de tecnología de poda, y parecen estar tarareando. Oh sí, los cruzamos con Cadu, y agregamos algunas mejoras genéticas menores completamente dentro de la regulación 7789D con respecto a los obsequios biológicos. Dijiste que querías que fueran resistentes. Las monstruosidades en macetas ya habían reclamado 2 diplomáticos menores que se habían acercado demasiado. Actualmente estaban siendo retenidos como rehenes en un capullo basado en hojas bastante cómodo, y se negaban a rescatarlos alegando que las plantas eran excelentes compañeras de conversación y tenían habilidades superiores para hacer café, pero las plantas eran solo el comienzo. Lo que Curry exigió sosteniendo un apéndice cubierto de brillantina es el significado de esto. Tu especie expresó interés en los materiales artísticos humanos. McGillicuddy respondió con suavidad: brillo es un suministro de artesanía tradicional de la Tierra. Incluimos advertencias de seguridad completas sobre su naturaleza persistente. Las 2.947 páginas de ellas por triplicado. Todo el núcleo diplomático ahora brillaba como una bola de discoteca atrapada en una supernova. Los delegados de la conciencia de silicio estaban particularmente angustiados porque el brillo se había abierto camino en sus matrices cristalinas y estaba haciendo que refractaran la luz de maneras que deletreaban. Los humanos gobiernan en 17 idiomas diferentes. Pero fue el incidente del tiburón bebé lo que realmente puso a prueba al Consejo. San es una simple canción infantil. Maggie se lo explicó al Comité Cultural de Emergencia. Lo incluimos en nuestra cultural obligatoria. Paquete Exchange junto con los 99.468 remixes, covers y versiones de baile. Cada uno requiere una revisión individual, por supuesto. Ha estado sonando durante 3 semanas. Un delegado del colectivo armonioso estaba vibrando a una frecuencia que sugería una disolución molecular inminente. El departamento de análisis de audio se ha declarado en huelga. Exigen pago por riesgo y terapia. Oh querido McGillicuddy, fingió preocupación. Tal vez deberíamos programar una sesión de emergencia para discutir las implicaciones psicológicas. Aunque he preparado solo 12.000 páginas de documentación relevante, tendremos que presentar el apéndice sobre el movimiento de baile por separado. Mientras tanto, en un rincón tranquilo del ala diplomática, Blip Bloop estaba teniendo una crisis de conciencia. Señor, balbuceaban nerviosamente, la guía administrativa del Consejo acaba de solicitar asilo en la Tierra, afirma que el papeleo ha alcanzado la sensibilidad y está intentando sindicalizarse. McGillicuddy levantó la vista de donde estaba empaquetando cuidadosamente el siguiente lote de ofrendas de paz, una colección de juguetes para gatos que maullan perpetuamente, programados para activarse durante todas las sesiones oficiales del Consejo. ¡Qué fascinante! Probablemente deberíamos presentar un informe sobre eso, varios informes, en realidad uno para cada hoja individual de papeleo consciente. Se detuvo pensativamente. Por triplicado, por supuesto, señor Blip. Bloops. Los tallos de los ojos estaban atados en nudos ansiosos. El embajador Kirkett fue visto tratando de explicar el concepto de una línea de esquina al Comité de Ética esta mañana. Han programado 17 sesiones de emergencia separadas, solo para lidiar con las implicaciones culturales. Solo 17, estamos holgazaneando. Blip Bloop, recuérdame presentar nuestro informe completo sobre la Macarena mañana, o 6.000 páginas de contexto histórico, incluyendo un análisis detallado de los ángulos apropiados de movimiento de cadera. Las cámaras del Consejo. Una vez que un modelo de eficiencia digna se había convertido en caos, las plantas de interior habían formado un sindicato y exigían mejores condiciones de iluminación. El brillo, de alguna manera, había logrado propiedades de túnel cuántico y estaba apareciendo en cámaras selladas en 3 sectores del espacio, y el tiburón bebé se había quedado atascado en la matriz de traducción universal, causando que todas las comunicaciones oficiales se entregaran a su ritmo. Pero McGillicuddy no había terminado ni siquiera cerca. Blip Bloop gritó sosteniendo una pequeña caja con agujeros de aire. ¿Cómo te sientes acerca de ayudar? Yo presento los permisos necesarios para introducir la especie más peligrosa de la Tierra al Consejo. Señor BP. Bloop preguntó nerviosamente. Seguramente no quiere decir sí. La sonrisa de McGill era positivamente radiante. Es hora de que se conozcan el señor
Whiskers la caja maulló siniestramente mientras Blip Bloop comenzaba a preparar el primero de lo que finalmente serían 47.800 formularios necesarios para introducir un gato doméstico común en la contención biológica del Consejo Galáctico. Especialistas, la galaxia nunca volvería a ser la misma. El anuncio se produjo un martes perfectamente normal, o lo que fuera que pasara por martes en el calendario galáctico estandarizado. La humanidad, como especie, había decidido hacer huelga, no más exportaciones de café, no más videos de gatos, no más turismo terrestre, no más nada. El efecto fue inmediato y catastrófico. ¿Qué quieres decir con que los humanos están tomando un siglo de salud mental? El exoesqueleto de Kirk había desarrollado un tic nervioso que les hacía señalar accidentalmente intenciones de apareamiento a una planta en maceta durante las sesiones del consejo. La planta, siendo uno de los regalos de McGill Cod, había comenzado a planificar la boda. Exactamente lo que dicen los formularios de notificación. McGill respondió deslizándose sobre una pila de papeles que llegó el techo. Todos los 47 millones. No olviden poner sus iniciales en cada página por triplicado. La galaxia resultó que se había vuelto bastante dependiente de las exportaciones humanas, particularmente las culturales. Señor Blip Bloop informó que intentaba ocultar la retirada temblores por perder su dosis diaria de telenovela. Estamos recibiendo informes de protestas masivas en 17 sectores. Aparentemente adolescentes extraterrestres están exigiendo el regreso de algo llamado TikTok. Qué desafortunado, reflexionó Miliki viendo cómo otra delegación pasaba corriendo por su oficina perseguida por sus ahora extensamente multiplicadas plantas de interior. Tal vez deberían presentar una queja formal. Tengo los formularios aquí mismo, todas las 99.999 páginas de ellos. La economía. El impacto ómico fue severo. La economía basada en cafeína del sector Centaur de Proxima colapsó de la noche a la mañana. El Intergalactic Entertainment Exchange entró en caída libre cuando se supo que no habría nuevos episodios de Earth's Got Talent. Los mercados de memes se congelaron. Un asesor económico en pánico informó al Consejo sin un suministro constante de contenido humano de Internet. Todo el sistema se está derrumbando. Incluso el AIS está deprimido. Las cámaras del Consejo, una vez ordenadas y dignas, habían caído en el caos. La pandemia del brillo había alcanzado niveles críticos con varias especies desarrollando una adicción peculiar a sus propiedades brillantes. Las plantas de interior habían negociado con éxito mejores condiciones de trabajo y ahora exigían vacaciones pagadas, y en algún lugar del fondo, el tiburón bebé tocaba ahora remezclado con el sonido de la desesperación burocrática. Hemos recibido otra notificación humana. Un joven Clark anunció espasmos por la abstinencia del café. Están suspendiendo todas las exportaciones de chistes de papá. El horror en la habitación era palpable, pero ¿cómo mantendremos las relaciones diplomáticas sin el intercambio ritual de juegos de palabras terribles? El representante de Silicon Consciousness había desarrollado fracturas por estrés por el mero pensamiento. Mientras tanto, en su oficina, McGill estaba orquestando las fases finales de su plan mientras Blip Bloop observaba ansiosamente cómo disminuía su lista secretamente grabada del Hospital General. Señor, se aventuraron los 7 tallos de los ojos colgando. El gremio de detención galáctico está amenazando con declarar un estado de emergencia aparentemente sin contenido humano. Se han visto obligados a repetir los campeonatos globales de baile interpretativo. Aplastado. Ha habido disturbios. Qué trágico, dijo McGill Cuddy. No se ve trágico en absoluto. Tal vez deberíamos programar una sesión de emergencia para discutir las implicaciones culturales. He preparado un breve informe de 40Z0000 páginas sobre el impacto sociológico de la decisión colectiva de la humanidad. De simplemente no saber, los informes de toda la galaxia siguieron llegando. El intercambio de café cuántico había implosionado 3 civilizaciones, habían declarado un estado de emergencia por la falta de contenido de gatos, el repositorio universal de memes se estaba quedando vacío. 17 especies habían desarrollado graves síntomas de abstinencia por falta de redes sociales humanas. La IA administrativa del Consejo había comenzado a escribir poesía sobre sus sentimientos, principalmente con respecto al papeleo que había alcanzado la sensibilidad y ahora exigía mejores condiciones de trabajo, y a pesar de todo McGill seguía sonriendo. Qué terrible sonrisa paciente. Señor Blip Bloop preguntó tratando de ocultar el hecho de que estaban viendo su último episodio restante de Days of Our Lives por 847 veces. ¿Cuánto tiempo crees que la galaxia puede sobrevivir sin entretenimiento humano? Miliki se reclinó en su silla, que todavía era terriblemente incómoda a pesar de los mejores esfuerzos de numerosos comités ergonómicos. Esa es una pregunta interesante, Blip Bloop. Tal vez deberíamos presentar una investigación al respecto. Tengo los formularios aquí, todos los 123.456. La galaxia estaba a punto de aprender una lección importante sobre el verdadero significado de la paciencia humana, o más bien la falta de ella, y en algún lugar de las cámaras del Consejo, una pila consciente de papeleo estaba organizando un grupo de apoyo para entidades burocráticas que experimentaban una crisis existencial. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico
fue convocada a orden, aunque orden fue quizás un término generoso. La mitad de los delegados sufrían de abstinencia severa de videos de gatos, las plantas de la casa habían organizado una sentada exigiendo beneficios dentales, y la situación del brillo había evolucionado hasta el punto en que varias especies ahora estaban permanentemente radioactivas. De una manera elegante debemos abordar la situación humana. Gran canciller vacío, dentro del vacío, anunció su campo de absorción de oscuridad parpadeando con apenas contenido pánico. Nuestra civilización no puede soportar otras semanas sin su punto de orden de contenido. Las mandíbulas de Kat estaban haciendo clic en código Morse para pedir ayuda a los humanos. Acaban de enviar otros 87 millones de formularios solicitando la revisión de algo llamado danza interpretativa. Cada formulario contiene una posible interpretación diferente de cada movimiento de baile. McGillicuddy se puso de pie y se enderezó su uniforme con deliberada lentitud. Toda la cámara se estremeció. Honorables miembros del consejo, comenzó su voz con ese tono especial de cortesía de servicio al cliente que envía escalofríos por toda la galaxia. Me gustaría presentar una propuesta simple. Más formularios, gimió un joven Clark que había desarrollado un tic nervioso que les hacía generar espontáneamente tripad de sí mismos. Oh no, McGill sonrió. Solo una demostración práctica de las tradiciones culturales humanas, específicamente nuestra capacidad para lo que llamamos esperar en espera. Presionó un botón. Los altavoces de la cámara crepitaron al cobrar vida su llamada. Es importante para nosotros, por favor continúe en espera. Su tiempo de espera estimado es para siempre. Comenzó la música. De alguna manera, fue incluso peor que el tiburón bebé, anunció Mikadi, sobre la suave tortura sónica del jazz suave tocado a través de un kazoo. Es lo que los humanos soportan todos los días por elección, pero ¿por qué el representante de Silicon Consciousness estaba desarrollando grietas por el puro horror de eso? Porque somos pacientes. La sonrisa de McGill Cat se ensanchó. Muy paciente. ¿Sabías que las esperas de servicio al cliente de la Tierra pueden durar horas, días incluso? Y solo esperamos. La cámara del consejo estalló en terror, y mientras esperamos continuó su voz sobre la música de espera cada vez más enloquecedora. Hacemos otras cosas como llenar formularios, tantos formularios, a veces incluso comemos comida picante mientras esperamos, solo porque no podemos parar. El exoesqueleto de Kirk se había vuelto del revés por el estrés. Están enojados todos. Ustedes son. O la voz del embajador McGillicuddy era dulce como la miel con malicia. Somos muy minuciosos. Por ejemplo, tengo aquí un informe completo sobre técnicas de espera humana, solo que hizo una pausa para el efecto. 12 millones de páginas por triplicado. Por supuesto, la música de espera cambió a una versión libre de derechos de autor de La chica de Ipanema, tocada completamente con bandas elásticas. ¿Alguien quiere revisarla mientras esperamos? 3 especies desarrollaron simultáneamente la capacidad de desmayarse solo para escapar de la situación. O tal vez, Miliki continuó mientras la música de alguna manera empeoraba. Podríamos discutir la tradición humana de las cenas navideñas familiares extendidas, varios miles de millones de formularios que detallan cada posible tema de conversación pasivo-agresivo. Mercy the Cry vino de algún lugar en la parte de atrás, posiblemente del papeleo consciente que había alcanzado la iluminación a través de una sobrecarga burocrática. Hablando de Mercy, McGillicuddy sacó otra pila de formularios. Aquí tengo una taxonomía completa de los métodos humanos de guerra psicológica a través de inconvenientes menores. La sección 1 cubre notas adhesivas pasivo-agresivas. Solo ahí él revisó sus notas. 73 millones de subsecciones. La música de espera alcanzó nuevas alturas de horror de alguna manera, combinando música de ascensor con el sonido de internet dial-up y un tenedor raspando contra un plato. ¿Alguien quiere presentar una queja sobre la música?, preguntó McGillicuddy dulcemente. Tengo los formularios aquí, aunque debo advertirle que el departamento de quejas también está en espera. La cámara del consejo había descendido al caos. Las plantas de la casa zumbaban al ritmo de la música de espera. El brillo había alcanzado la conciencia y estaba solicitando la ciudadanía, y en algún lugar del fondo el papeleo consciente estaba escenificando una lectura dramática de su autobiografía, y a través de todo eso esa terrible música de espera sonó como un testimonio de la capacidad de la humanidad para soportar e infligir las formas más mundanas de tortura imaginables. La galaxia estaba a punto de aprender que hay destinos peores que la muerte, como ser puesto en espera indefinidamente sin esperanza de llegar a un representante humano. Alguna vez la votación para admitir a la Tierra en el Consejo Galáctico fue unánime, aunque solo sea porque la mayoría de las especies habían desarrollado lesiones por estrés repetitivo al llenar tantos formularios y no podían levantar físicamente sus apéndices para objetar. Que conste en acta que el gran canciller vacío, dentro del vacío, anunció su campo de absorción de oscuridad, temblando con síndrome de música de retención postraumática, que la humanidad ha demostrado cualidades que los hacen excepcionalmente calificados para la membresía. Punto de orden, Kirk murmuró, desde dentro de su exoesqueleto ahora permanentemente invertido. ¿Podemos detener la música, por favor?
Miliki sonrió y presionó un botón. La música de espera cesó, aunque varias especies juraron que todavía podían escucharla resonando en sus pesadillas. La Tierra acepta esta generosa oferta de membresía, dijo, produciendo apenas 1000 páginas de formularios de aceptación. Esperamos una relación productiva basada en el entendimiento mutuo y el papeleo debidamente archivado. Las secuelas de lo que se conoció como la Gran Revolución Pasivo-Agresiva Humana fueron de largo alcance a las plantas de interior. Se les concedieron plenos derechos de voto e inmediatamente establecieron un departamento de asuntos fotosintéticos. El papeleo sensible publicó una memoria superventas titulada Fighting for Freedom, una historia de despertar burocrático. El brillo logró viajar más rápido que la luz y estableció su propia embajada. El tiburón bebé fue clasificado como una sustancia controlada en 16 sectores. La música de espera de servicio al cliente fue prohibida bajo la Convención de Ginebra II. Electric Boogaloo. El propio Magui fue ascendido al puesto recién creado de jefe de guerra diplomática, aunque sus tarjetas de presentación decían persona agradable profesional. En el cómic SS, que varias especies reconocieron como una amenaza sutil pero potente en su oficina celebrando con una taza de café de contrabando, McGillicuddy fue interrumpido por una confesión de Blip Bloop. Señor, ellos balbucearon los 7 tallos de ojos retorcidos. Por la culpa tengo algo que admitir. He estado viendo en secreto telenovelas humanas, todas ellas, incluso las españolas. Ni siquiera hablo español. Lo sé. Blip Bloop. Miliki sonrió. ¿Por qué crees que me aseguré de incluir un archivo completo en tu paquete diplomático estándar? Las 47.800 temporadas de con formularios de visualización obligatorios. ¿Quieres decir que todo esto era parte de tu plan? Blip Bloop. La humanidad no se convirtió en una potencia galáctica a través de la fuerza. Miliki se reclinó en su silla, todavía horriblemente incómoda. Lo hicimos siendo lo suficientemente irritantes para ser imposibles de ignorar, pero lo suficientemente útiles para ser imposibles de descartar. Eso es brillante, señor. Gracias. Ahora te gustaría ayudarme a presentar la documentación para la primera propuesta oficial del Consejo de la Tierra. Creo que es hora de que presentemos a la galaxia el concepto de juegos obligatorios para romper el hielo en todas las funciones diplomáticas. El horror en Blip Bloops. Las conversaciones sobre hielo eran hermosas de contemplar y entonces la humanidad tomó su lugar entre las estrellas armadas con nada más que infinita paciencia, cortesía militante y suficientes formularios para empapelar el universo conocido. La galaxia nunca sería la misma, pero al menos ahora había un entretenimiento de calidad, de café decente y el constante y persistente temor de que en algún lugar, de alguna manera, un humano estuviera llenando un formulario al respecto por triplicado. Por supuesto, en cuanto a las plantas de interior originales de la Cámara del Consejo, eventualmente obtuvieron sus títulos de tradición y ahora se especializan en casos de regulación ambiental. Todavía están sirviendo café a sus rehenes originales que se niegan a ser rescatados con el argumento de que las plantas hacen un café con leche excelente y tienen un gusto excelente. En telenovelas y en algún lugar de la vasta maquinaria burocrática de la galaxia, un trozo de papeleo consciente todavía está tratando de presentar una queja al respecto, todo por quintuplicado, solo para estar seguros.